Y como cada lunes tenemos la posibilidad de poder conversar con nuestro docente, con nuestro profe Eduardo Dalmazo, a quien le damos la bienvenida. Hola, profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Hola Bruno, buen día a la audiencia. Bueno, profe, me imagino que el día de ayer disfrutándolo, aprovecho la oportunidad para al aire decirle feliz día y espero que haya disfrutado la jornada de ayer. Profe, tengo un problema, lo escucho muy entrecortado. Se escucha bastante baja la... Ahora ¿cómo me escuchás? Ahora lo escucho un poquito mejor, profe. Ahora sí. Bien. Ahí vamos mejorando. Bueno, profe, Dale. el deseo de que haya disfrutado la jornada. Me imagino que durante el fin de semana uno quizás se vuelve un poquito más reflexivo, ¿no? Para algunos que tienen el tiempo de quizás salir un poco de la rutina diaria y el fin de semana es un buen momento quizás para reflexionar, quizás para pensar o por lo menos para decantar un poco todo lo que sucedió durante la semana, ¿no? Y sin dudas lo que sucedió la semana pasada marca y hace un quiebre, ¿no? En la historia de la República Argentina. Estamos hablando del fallo histórico por parte de la Corte Suprema de la Justicia de la República Argentina frente a esta condena que tiene justamente a Cristina Fernández de Kirchner como acusada de distintas cuestiones que han provocado que, bueno, justamente se haya condenado a 6 años de prisión y una inhabilitación perpetua. Quisiera arrancar por la mirada suya con respecto a este acontecimiento y qué puede deparar al futuro de la política argentina y de la República Argentina a partir de este fallo histórico por parte de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, lo primero que tengo que aclarar es que sí, he reflexionado sobre el tema porque ha significado la República, una República democrática. Eso es lo primero. Es decir, ¿qué significa que políticos que han sido relevantes y son relevantes para la vida social y política del país estén en esa situación? Y también me he puesto a pensar en la gente de buena fe que cree sinceramente que el juicio ha sido político, de carácter político y no de carácter legal o ajustado a derecho. Y yo comprendo porque esos sectores sociales pueden tener una identificación política y pueden tener una identificación de intereses. Menos no le doy a quienes la siguen políticamente porque muchos de ellos están involucrados en diversos juicios y plantean la persecución política, pero en realidad han hecho el curso del mismo problema que se le adjudica a la expresidente. Por lo tanto, es lógico que salgan a defenderlo a tambor batiente porque se están defendiendo a sí mismos. O sea, están en distintos juicios integrándose. O sea, esos carecen de validez, a mi juicio, por supuesto, ¿no? Y están también algunos sectores de la política que están incursos en problemas similares, en el sentido de que si uno hiciera una investigación de dónde surgieron sus recursos, para algunos sería muy difícil justificarlo. Pero eso habla de un clima de la relación entre política y poder que es necesario modificar y que va a ser durísimo modificar. El tema del fallo, a mí me parece que ese fallo tiene varias instancias. Primero, si mal no me acuerdo, hay una denuncia en el 2008. Por supuesto, durante la vigencia de los gobiernos Kirchner, duerme la causa de los justos. Se reactiva en el 2016 la causa, ¿no? Ahí es donde se procesa a Kirchner por esto, a Cristina, arranca un juicio largo, y en el año 2022, 6 años después, se le hace 6 años de prisión y la rehabilitación perpetua. Pero los jueces de este tribunal federal han sido todos nombrados en la etapa de los Kirchner en el gobierno. No han sido nombrados por Menem ni por Macri, son anteriores. Claro. 2 años después, y esto lo vi porque me imaginé que tu pregunta iba a ir por este lado, la Cámara Federal de Casación confirma el fallo. También son jueces
que emergen como tales en la etapa de los gobiernos kirchneristas, que fueron muy largos. Y me voy a detener en la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que hace es desestimar los recursos y deja firme la condena, ¿no? Planteando que la defensa no refuta de manera específica los fundamentos de las sentencias, y por eso es inadmisible sus solicitudes. Y acá voy a un comentario de raíz política, Bruno, si vos me permitís. Sí. Nunca se habla de lo que está mal, o estaría mal, para hablar con propiedad, de algunos fundamentos que dieron lugar a la declaración de que es culpable de la culpabilidad. Siempre se habla de la persecución política, pero nunca hay un desarrollo claro. Mire, la imputación tal es falsa por esto, por esto y por esto. La imputación falsa es por esto, por esto. No, todo el argumento es esto es persecución política. En realidad también podría creer que los abogados de Cristina no han sido todo lo eficientes que deberían haber sido hechos, y también pienso que han cobrado fortunas por defenderla, por supuesto, y por eso también dicen cosas que abogados de prestigio uno considera, ¿cómo pueden decir eso? ¿No? Claro, totalmente. Pero acá hay un tema que viene de lejos. Y este problema nace con Menem, que no hizo la justicia en tiempo y forma, y con los fueros de senador sobrevive a todas las persecuciones, habiendo sido probada y ajusticiada. Entonces uno se pregunta, yo me preguntaba, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si la Corte Suprema no hubiera fallado? ¿Qué hubiera dicho gran parte de la sociedad? Y hubiera dicho que la Corte Suprema no se anima a fallar, que está en convivencia con el gobierno actual, con el gobierno de Milei, que el gobierno de Milei le conviene que Cristina vaya a la acción política, o sea, a las elecciones, para poder confrontar, que hay un acuerdo entre el kirchnerismo y el gobierno. Todo eso hubiera parte normal de las conversaciones de lo que estaban esperando el paso de la Corte Suprema si esta no se hubiera dado. Ha sido una decisión muy difícil de la Corte, porque no son ingenuos, saben lo que se debería. Correcto. Pero decidieron hacerlo. Es una cantidad de pruebas impresionantes. Jueces que han sido nombrados en la etapa de ellos. Hay un problema del manejo del poder y los intereses en muchos de nuestros políticos, no digo todos de ninguna manera, que confunden el patrimonio del Estado con el patrimonio personal. Y eso no es lo que significa, esto no es un reinado. La Argentina no tiene reyes y combatimos los autócratas, ¿no? Por eso se le hicieron juicio a las juntas, y por eso nosotros no queremos reyes, no queremos autócratas. Pero de alguna manera, en la cultura hay un espíritu de ese tipo que hace que se confunda, y en función de un supuesto valor político a largo plazo de la transformación, se utilizan recursos que son del pueblo, de la sociedad, para uso personal. Me animo a decirlo en esos términos por todo el proceso. Sí, sí. Pero si vos me permitís, me querés una pregunta, pero si me permitís agregaría algo. Sí, por favor. Es muy sintomático. En mi gobierno estuvo el señor Boudou. El señor Boudou estuvo en cárcel. El señor Boudou no tiene autoridad moral. Estuvo ahí. El ministro Julio de Vino está en curso en la causa Cuadernos. El secretario de Obras Públicas, José López, es el hombre de los bolsos. Más público que eso, no sé. Y dijo que esos bolsos eran para acción política, que tiene que ver con lo que yo decía antes. Claro. Ricardo Jaime, secretario del Transporte, tiene más causa que años. Y hasta este hombre, Joclender, sí, de historia muy particular, a través de las fundaciones sociales, con parte de las abuelas, también procesado.
Entonces yo digo, pero para, ¿cómo es esto? No es un caso y esto es una persecución. Le digo, no, acá hay una serie de formas de entender el poder que son los que definen decisiones que también van en contra del país. Fíjate el caso Muñoz. ¿Sabés quién es Muñoz? Vos como sureño. Muñoz, sí. El secretario de Kirchner. Claro, correcto, sí, sí. Le identifica aproximadamente 70 millones de dólares en propiedades en Estados Unidos, Sí. ¿no? Y en la zona del Caribe. Hay información de los organismos financieros de Estados Unidos. Y él es secretario privado. Y es el que en la acusación de Cuadernos, el chofer dice que a él le entregaban el dinero que recolectaba Roberto Barata, subsecretario del Ministerio de Planificación Federal. Muy bien. Alguien muy seguidor, muy ferviente admirador de los Kirchner podría decir, no, todo es mentira. Pero los detalles de la causa de Cuadernos son impresionantes. Sí. ¿Sí? Los puntos, la forma, los días, las fechas, los directivos que han declarado. Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, admitió pagos, después dijo que era para la campaña, pero hubo pagos. También. ¿No? Y otros importantes, el secretario de Obras Públicas también se declaró arrepentido. No, entonces es demasiado tema. A mí me duele por los que siguen de buena fe el discurso político de Cristina. Por supuesto que eso me refiero a la mayoría de la gente del pueblo que la sigue de buena fe. Los demás no creo en la buena fe, creo que se defienden a sí mismos. Este es un arte, no digo ser un arte, podría ser un arte y un después, porque esto preocupa a muchos, que no hacen cosas que la justicia se decida hacer cosas que no hizo en toda la historia argentina. Exacto. Y por supuesto hay que reconvención a la justicia porque dicen que no actúan de la misma manera con todo lo que es posible. No hago juicio sobre eso. Lo que digo es, ¿cuál es mi reflexión? Profe, se cortó la señal, profe. ¿Me escucha ahí? Estamos tratando de solucionar. Estamos conversando con Eduardo Dalmazo, nuestro profe, como cada lunes, haciendo este análisis sociopolítico. No sé si ahí, profe, ¿me escucha? Perfecto. ¿A mí? Lo escucho nuevamente entrecortado. Ahí vamos a ver si mejoramos por acá. Ahí, profe. Ahí. Un segundito. A ver ahí. ¿Me escucha bien, profe? Ahí. Sí, ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Lo que decía es que hay personas de buena fe que creen que todo es mentira. Puedo aceptar eso. Y hay dirigentes que la defienden como una persecución política porque ellos están incursos en los mismos riesgos. A ellos no les doy el valor que les puedo dar a un ciudadano que dice yo creo en Cristina. Ellos están incursos en distintas causas y algunos tienen dificultades para justificar el patrimonio que han logrado en N años de vida política. Acá se trata de si nosotros como sociedad queremos políticos que nos defiendan y tomen decisiones acorde a los intereses de la mayoría, o políticos que no cumplan con las reglas de la República, ser servidores públicos. Es un tema de valor. Si no nos importa que los políticos roben, es un valor. No tengo idea de la honestidad, no me importa la honestidad. Claro. Si yo creo que los políticos deben ser honestos, mi valor es otro. Creo que es parte de la vida social, parte de la convivencia ser honestos. Claro, algunos, y no pocos, podrán decir sí, pero a mí me defendía. Y estos que están ahora, o que estuvieron después, o los que fueren, no me defienden. Eso es otra cosa. Porque eso puede ser cierto, pero eso no invalida que use el poder o el poder público para sus propios intereses. Y de hecho, la experiencia argentina, caemos en el nivel de pobreza y situación de las clases menos favorecidas,
y caemos con el tema de la inflación, que fue una constante en los gobiernos kirchneristas, más que favorecerlos, fue un tiro de riego, una forma de suicidarse. Para la gente de menos recursos no hay peor castigo que la inflación. Y la inflación es un recurso que surge cuando no hay políticas correctas, cuando no hay políticas coherentes para el mediano y largo plazo. En fin, podríamos hablar muchas cosas. Me parece que está como que esto se divide en dos. ¿Cuáles son mis valores? Sí. Mis valores son por la honestidad de la clase política, o mis valores van en contra de la clase política. Si mis valores van en contra de la clase, de la honestidad de la clase política, quiere decir que mi vida normal también acepta que no haya honestidad. Es un problema de cada uno. Pero esa es la lucha por una república más clara, más pristina, donde podamos reconocer y a los representantes creerles, porque parte de no creerles, por eso todo muy bien la calificación de casta de Milei en su campaña, es porque todos sabemos, los que creemos en uno otro, que usan el Estado para su propio bienestar. Hago de nuevo una aclaración, de ninguna manera todos, pero una suficiente grupo muestra o ser claro que lo hace. Totalmente. Ahora, profe, ¿esto no genera una complicación desde el punto de vista democrático, sentando quizás un precedente de, limitar justamente a una porción importante de la sociedad, me animo a decir, no sé, por lo menos un 20%, me atrevo a decir, de personas que acompañan, que valoran o que, adhieren a las ideas de Cristina, del peronismo, del kirchnerismo, como quieran llamarlo, pero evidentemente hay una franja que se queda sin la posibilidad de elegir a esa conducción. Digo, más allá de todas las implicancias judiciales, hay una cuestión democrática que limita el derecho de elegir a otras personas. ¿No deteriora aún más la democracia que ya viene golpeada? Primero ya lo habíamos hablado con el descenso en la cantidad de personas que se acercan a votar. Ahora sucede esta limitación. ¿Hay algún cierto deterioro que puede llegar a sufrir la democracia con esto? Bueno, en realidad se puede dividir en dos planos tu pregunta, Bruno. Si te fijas, se está dando la vuelta por la centralidad a Cristina Kirchner. Por eso dice, pero ¿cómo se le puede ver contenta? La vida de ella era la política. Correcto. Y este fallo la vuelta a poner en un punto que había perdido totalmente, o casi totalmente. Entonces, ella vuelve a ser el centro de la escena, y dado que como política tiene un ego exacerbado, y en el caso de ella una pasión por la política, yo supongo, y esta es una suposición, de que ella piensa que de esa forma va a movilizar ese 20% que va a hablar, y que va a conducir la política de donde esté. Estoy convencido que lo piensa. Pero si la gente no va a votar, ahora voy al segundo plano, si la gente no va a votar, y los barrios, en el caso de las elecciones, los sectores más populares son los que no van a votar. Y si los sectores más populares son los que mayormente no van a votar, quiere decir que son los que están más desilusionados con las políticas públicas que han imperado los últimos 23 años, ¿no? Y más, pero hablemos de 20 años. Entonces sí, se va a plantear, al volver a hacer una centralidad, le da una herramienta política muy fuerte para volver a girar en un eje que defienda las posiciones, digamos, políticas de Cristina y del pensamiento de ella, fundamentalmente. Pero, ¿cuánto va a durar? ¿Cuál va a ser el valor? En noviembre empieza el juicio por cuadernos. Claro. Yo no sé si los jueces se van a animar, pero hay porque la persona es perfectamente identificado, que ni siquiera se corresponde con la pasión que ella tiene con la política, sino con otro tipo de intereses. Sí, va a ser duro. Estos meses siguientes, el fallo va a ser usado como una herramienta política muy fuerte en la que Cristina se siente a sus anchas. Vuelve a ser el centro de la política en el país.
¿De qué dependerá esto? Dependerá de la forma en que, actúe el gobierno actual, dependerá de la forma que ese discurso define cosas concretas. No hay una autocrítica sobre la inflación, por ejemplo. Y también habrá que ver, y este es un tema central en tu pregunta, ¿qué pasa con la dirigencia en general del peronismo pasada la efervescencia de esta etapa, ¿no? Donde está el durísimo fallo de la Corte Suprema? Entonces, no estoy seguro que haya una identidad y una homogeneidad en toda la dirigencia peronista. El peronismo está sufriendo una crisis muy profunda, muy profunda. ¿De qué va a salir de ahí? No lo tengo claro, no puedo ser adivinante, pero va a función, ¿no? Una reformulación. Completamente. Escuchaba a Agustín Rossi hablando de la reforma de la justicia. Y yo pensaba, supongamos que hubiera una reforma de la justicia de tipo electoral como en México, y Agustín Rossi fuera candidato a juez, supongo que lo pudiera hacer, no Vudú, sino, ¿cómo se llama este muchacho que es realmente talentoso, pero Grabois, Sí, Grabois, sí. Quisiera ser candidato a juez, Macri quisiera ser candidato a juez, digo yo, no tiene consistencia. Sí, la justicia federal sobre todo exige reformas, pero no reformas de oportunismo, sino reformas sobre la calidad de los jueces, reformas sobre la seguridad de la calidad de los jueces, la honestidad. Y eso tiene que ver mucho con el cambio en la dirigencia política, porque ¿quién elige los jueces? Los políticos. Por lo tanto, si no hay honestidad en la política, es difícil que la elección nos dé seguridad a toda la sociedad, ¿no? En síntesis, para que la audiencia se lleve una imagen, me parece, o una impresión, va a haber un efecto muy duro en los primeros momentos. Creo que después van a aparecer las diferencias de fondo que están surgiendo en el peronismo, donde el candidato a presidente en la elección que pega ante Macri es un funcionario del turismo del actual gobierno, donde el candidato, el vicepresidente que tuvo fue a la cárcel, donde el actual no puede ni salir fuera del departamento. Son demasiadas cosas que enturbian la vida política de este país. Totalmente. Una situación que se aceleró, ¿no? Yo creo que más allá de la cantidad de causas, porque recién estaba nombrando, profe, la causa Cuadernos, hay un montón de causas que todavía están dando vueltas y que no solamente implica seguir un proceso judicial por parte de Cristina, sino que evidentemente esto va a seguir, ¿no? Desde lo judicial va a continuar más allá de la firme condena. Pero para mí parte de esto también no hace más que erosionar, ¿no? Esta confianza de las personas frente a la clase política, de la confianza que tienen las personas hacia la justicia y empieza a generar, como dice usted, profe, ¿no? Me parece que en estos primeros meses y en estas primeras semanas va a haber un cimbronazo muy fuerte, más allá del que el peronismo ya lo viene atravesando, a nivel político un cimbronazo fuerte, pero a nivel social también, porque, insisto, para mí lo que hace es ir erosionando cada vez más las confianzas, tanto en la política como en la justicia, y bueno, seguramente esto se irá a traducir en el mes de octubre. No tengo la menor duda que en octubre la cantidad de personas, creo que vamos a batir un récord de personas que no se acerquen a votar, ¿no? Yo creo que todo este combo lo veremos seguramente en octubre. Quizás tenemos sorpresa, pero si no, seguramente en octubre veremos estos. Es lo más probable, Bruno, lo que estás diciendo es lo más, coincido contigo. Esto es más desesperanza para la gente. No es más esperanza. Pero es un proceso que nunca sucedió, digamos, claro. Porque lo de Vélez fue un paseo jocoso, lamentablemente. Exacto. Pero estoy hablando de un presidente que está clarísimo que fue corrupto. Estoy hablando de otro presidente que su secretario privado murió $70 millones en distintas propiedades en Estados Unidos. Estoy hablando de un vicepresidente que estuvo ajusticiado. Es demasiado. También esto
puede ser muy bueno. Si la mayoría de la sociedad, no digo toda, toma conciencia, y no ir a votar es un castigo muy fuerte. Y quizás no haya que ir a votar ahora. Quizás haya que demostrar eso. No estoy seguro de esta que estoy diciendo. Pero es una sensación, porque es el único castigo que tiene la sociedad. Correcto. Bueno, habrá que esperar, seguramente a medida que nos acerquemos a la fecha iremos viendo también, ¿no? Cómo la justicia va reaccionando, cómo el arco político también va reaccionando y evidentemente a la espera de la reacción de toda una sociedad que mira quizás de costado lo que sucede, pero que sin dudas afecta a gran parte también de la vida. Si vos me permitís un minuto, sí, por favor. Con inquietud, ¿cuáles serían los comentarios que la Corte Suprema pasara no hubiera pasado antes? Sí. ¿Qué hubiera pasado con la justicia, con la Corte Suprema si no hubiera pasado? ¿Qué hubiéramos pensado? ¿Qué hubiera sucedido? Algo comentamos sobre esto, pero me parece importante dejar esa reflexión para el conjunto de tu audiencia. Una situación que ojalá, creo que grandes crisis traen grandes cambios, ojalá que esta gran crisis traiga un gran cambio que sea positivo, por lo menos para la sociedad argentina. Profe, como siempre, el agradecimiento por estos minutos de reflexión, hoy en un feriado que nos permite justamente detener un poquito más la pelota, pensar un poquito y reflexionar con lo que viene aconteciendo en la vida política de la República Argentina. Profe, buena jornada para usted. Buenas para ustedes también. Saludos a la audiencia. Gracias. Un abrazo muy grande. Conversamos con el profe Eduardo Dalmaso en este repaso que hacemos cada lunes en conversar con el profe Eduardo Dalmaso en este análisis sociopolítico